Cuando las emociones son fuertes o cuando siendo moderadas ocurren sin que tomemos conciencia de ellas, absorben tanta energía de nuestro cuerpo y mente que pueden sobrevivir en ocasiones meses y años después de que el evento que las originara terminase. Siguen habitando en partes de nuestro cuerpo como viejos fantasmas que aún sin sostenerse en nada que ahora exista, continúan robando nuestra energía, acechando nuestro descanso y alterando nuestra paz. Hola, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y te voy a guiar en esta meditación para limpiar y liberar emociones, evitando que nuevas emociones negativas se conviertan en estos fantasmas emocionales, o para liberarte de los que ya tienes y que se reencarnan en cada situación del presente. Y lo haremos con el poder increíble de tu mente, primero tomando conciencia de las emociones que hay, luego pasando del rechazo a la aceptación, después observándolas hasta que cumplan su ciclo natural y se disuelvan en el espacio luminoso de la conciencia y, finalmente, visualizando una forma positiva y adecuada de reaccionar a esa misma situación. Hay dos formas de responder ante las situaciones que la vida trae: con miedo o con amor. Sea cual sea la emoción negativa, detrás habrá siempre un miedo. Incluso si es rabia o tristeza, detrás hay un miedo a que nos invadan o a que algo difícil no termine nunca. La otra forma de reaccionar es con el amor. Incluso si tienes que poner límites y decir que no, lo haces con amor. O si estás pasando un duelo, esa tristeza estaría desprovista de miedo y estaría llena de amor y generosidad. Escoge una situación concreta que haya alterado tus emociones. Puede ser algo que te haya pasado en la vida física o en una pesadilla. Liberar las emociones de las pesadillas es una forma muy eficaz de mejorar el paisaje emocional, ya que las pesadillas nos muestran esos elementos emocionales que aún no hemos superado. Puede ser también la emoción de un deseo o dependencia que tengas. En este último caso, escoge el deseo que sientes ahora mismo o el que sabes que tendrás en ciertos momentos. Escoge la situación que quieres trabajar y no la cambies durante el ejercicio. Algunas situaciones tienen muchas facetas. En este caso, escoge solo uno de esos aspectos y cuando ese aspecto se haya superado o suavizado de forma suficiente, entonces, otro día, aborda otra faceta distinta. Al acabar la meditación, el malestar emocional habrá disminuido o desaparecido. Si todavía persiste, aunque moleste menos, vuelve a trabajarlo mañana. Hazlo así durante los días que te hagan falta, sean 2, 7 o 10. Puedes intercalar días de descanso y volver a retomar el trabajo de tus emociones donde lo dejaste. La consistencia en este trabajo puede ayudarte en cambios emocionales profundos y duraderos y apoyar tu proceso de terapia si lo estás realizando. Siéntate en el suelo
en la posición del loto o en una silla con tu espalda recta sin apoyarla. Si por tu salud no puedes, apoya tu espalda en el respaldo, manteniendo cabeza, cuello y espalda alineados. Coloca tus manos relajadas en tu regazo o sobre tus rodillas. Puedes tumbarte en un sillón de gravedad cero o en una colchoneta o colchón, con tus piernas un poco separadas y los brazos un poco alejados del cuerpo. De nuevo, mantén cabeza, cuello y espalda alineados. No te duermas, porque entonces no harías el trabajo sobre tus emociones y no podrían cambiar. Mantén tu conciencia despierta y presente. Comenzamos. Lleva tu conciencia a la respiración en tu abdomen, notando cómo sube al inhalar y desciende al exhalar. Ahora haremos una respiración para calmar tu sistema nervioso. Inhala en 2 tiempos, notando cómo se eleva tu abdomen y se expanden tus pulmones. Realiza una pequeña pausa y suelta el aire en un suspiro. Haz una pequeña pausa antes de volver a inhalar, lo larga o corta que puedas, prestando toda tu atención a ese paréntesis entre respiraciones. Haz este suspiro 2 veces. Te espero. Observa ahora, sin cambiar nada, cómo tu respiración encuentra su ritmo natural, haciéndose poco a poco más lenta y sutil. Imagina que tomas energía de calma y serenidad y exhalas toda tensión y malestar que tu cuerpo pueda tener en este momento. Amplía ahora tu conciencia hacia todo tu cuerpo. Nota su quietud y relajación, cómo tus músculos descansan entregándose a la fuerza de gravedad. Es tu cuerpo quien recibe el impacto de las emociones. Llena tu cuerpo y tu respiración de una profunda y sincera comprensión y agradecimiento. Lo siento. Te lo agradezco. Gracias, cuerpo. Gracias, respiración. Céntrate en la situación que quieres trabajar y que te produce esas emociones negativas. Nota en qué parte o partes de tu cuerpo sientes la sensación de las emociones. Puedes percibirlo como rigidez, tensión, punzada, vacío, dolor.
Puede ser una sensación muy intensa, incluso casi insoportable, o puede ser tan sutil que dudes si lo estás sintiendo. Sea fuerte o débil, observa y acepta. Es muy probable que esté en la parte delantera de tu cuerpo: frente, mandíbula, garganta, pecho, corazón, estómago, abdomen, pero también podría ser el cuello, los hombros, las manos o las piernas y los pies. Observa dónde tú lo sientes. A la mente le gustan las historias, las justificaciones, las explicaciones. Así que intentará sostener la existencia de estos fantasmas emocionales con 1001 argumentos. También le gusta generar escenarios condicionales que pueden causar mucho sufrimiento. ¿Y si hubiera dicho? ¿Y si hubiera hecho? ¿Y si hubiera pasado? Detén las historias en tu cabeza, no las alimentes. Toma conciencia de cuando aparecen, porque lo van a hacer. Y cuando lo hagan, apártalas y vuelve a centrarte en la sensación física de la emoción, en la sensación en tu cuerpo. Baja al cuerpo, baja de la cabeza y sus historias al cuerpo y las sensaciones. La emoción negativa tiene siempre una doble cara. Es un rechazo y un deseo a la vez. Un rechazo a lo que ya es, a lo que ya ha ocurrido, bien en la vida o también dentro de tu cuerpo y de tu propia mente. Y un deseo de que las cosas sean diferentes. Incluso cuando lo que desees sea algo bueno y positivo, pelearte con lo que ya es genera un gran sufrimiento. Incluso cuando hay situaciones que requieren que hagas algo, tienes que partir de una mente serena que acepta lo que ya es y trabaja en la dirección a la que quiere ir. Suelta ese rechazo y ese deseo en la luz de la conciencia, repitiendo: suelto el rechazo a que esto o esta persona o mi mente sea como es. Suelto el deseo de que lo que ya ha sido tenga que ser diferente. Acepto lo que ya es. Cuando la sensación física de la emoción es muy intensa, es normal querer que se vaya. No queremos sufrir. Y eso es amabilidad con nosotros mismos. Pero ten cuidado con el juicio de tus emociones, con la creencia de que esas sensaciones no deberían estar ahí o no deberían ser tan fuertes. Este juicio
es rechazo y aumenta el dolor. Observa dónde sientes ese rechazo en tu cuerpo, que podría ser como una coraza en tu pecho o una rigidez. Intenta dejar ir el rechazo y acepta que la emoción o emociones ahora están ahí. Con las emociones, la respiración cambia. Se hace más torácica, más rápida, más entrecortada o se bloquea. Restaura el equilibrio en tu respiración para llevarlo a las partes de tu cuerpo donde anidan las emociones. Inhala otra vez en 2 tiempos, por la nariz, retén y suelta el aire en un suspiro. Haz una pequeña pausa antes de inhalar otra vez. Luego respira despacio, con calma, de forma sutil en tu abdomen. Inhala paz, serenidad, luz, amor. Retén enviando esa energía a las zonas de tu cuerpo donde sientes la emoción. Con amabilidad, suelta el aire, liberando en la luz con amor estas emociones. Las has identificado, las has aceptado, las puedes dejar marchar y disolverse en la luz del amor y de la conciencia. Sea lo que sea, miedo, ansiedad, tristeza, depresión, desánimo, nervios, inseguridad, agotamiento, rabia, resentimiento, preocupación. Nombra la emoción al liberarla y afirma: libero esta emoción, la suelto, me desprendo de ella, ya no la necesito. Identifica y libera en la luz. También lo puedes visualizar como un color, un sonido, un símbolo, quizá un peso, una tenaza, una daga, una garra, una herida. Sea lo que sea como lo veas o lo sientas, libéralo en la luz y siente cómo se disuelve en el amor de la misma. Inhala paz y serenidad. Retén llevando esta calma a tu cuerpo. Suelta el aire liberando esa energía que ya no necesitas. Te desprendes, la sueltas en la luz, se disuelve
en la luz. Inhala luz y vida. Retén. Suelta el aire liberando toda emoción estancada. Retén en el silencio y la paz. Respira. Y finalmente, inhalas luz. Exhalas luz. Eres luz, eres espacio, eres conciencia. Regresa de nuevo a las zonas de tu cuerpo donde había anidado la energía de esas emociones. Nota cómo está ahora esa sensación, observando si se ha movido, si ha cambiado su intensidad o la sensación de alguna forma. Nota cómo esa parte de tu cuerpo te pide ayuda. Estás soportando el efecto de la mente, el efecto de la emoción. Inhala luz y amor y llévalo a esa zona o zonas doloridas o tensas. Y relaja con amabilidad al exhalar. No rechazas la emoción, la aceptas, pero relajas con cariño esa parte de tu cuerpo. Igual que una madre amorosa no rechaza el llanto de su bebé, pero lo toma en sus brazos, lo mece y lo calma. Como una flor que se abre al recibir los rayos del sol, siente cómo esa energía se libera, fluye y se abre como una hermosa flor de pura energía. Relaja todo tu cuerpo, frente, ojos, mandíbula, hombros, espalda, pecho, estómago, brazos, piernas. La energía se relaja y se abre.
Hazlo en cada zona de tu cuerpo que lo necesite. Relaja, fluye, abre, disuelve los bloqueos y deja que esa energía se funda en la luz de la conciencia, en la luz del amor divino, en la luz de lo más superior que puedas imaginar. Inhalas luz. Llenas todo tu cuerpo de luz. Exhalas luz. Todo tu cuerpo es luz. Tú eres luz. Eres pura conciencia. Ahora, en el espacio de tu mente, visualiza esa misma situación y cómo respondes con calma, sin miedo, con amor, serenidad, quizá con alegría y humor, empatía y comprensión, o con decisión y firmeza, amable, pero inamovible. Cada situación requiere una respuesta diferente. Visualiza esa respuesta en todos los detalles. Implica tus 5 sentidos: imágenes, sonidos, sensaciones táctiles. Respira con calma. Sonríe al imaginarlo. Si al hacerlo surge algo de malestar, no te preocupes. Continúa este trabajo todos los días y cada vez te será más fácil. Primero en tu imaginación, luego en tu realidad. Llenas esta escena finalmente de luz. Inhalas paz, serenidad, amor, decisión, firmeza, determinación, comprensión, luz. Exhalas luz, comprensión, determinación, firmeza, decisión, amor, serenidad, paz. Tu cuerpo relajado, tranquilo, sereno, como el espejo de un lago en un día luminoso y sin viento. Tu respiración
fluida, calmada, lenta, como una ligera brisa de verano que vivifica las hojas de los árboles. Tu mente serena, calmada, silenciosa, amplia, como el espacio que da cabida a millones de estrellas. Permaneces en esta paz, en este espacio de conciencia. Felicítate por realizar este trabajo que requiere valentía, sinceridad y honestidad. Felicítate por la liberación que hayas logrado. Si todavía queda resto emocional, recuerda repetir este ejercicio mañana y siempre que lo necesites para cambiar en profundidad los condicionamientos de tu mente. Felicítate por imaginar una respuesta de amor hacia ti, hacia los demás, hacia el mundo. Cuanto más repitas este ejercicio, esta visualización de amor, será cada vez más fácil hasta que se plasme en tu vida física y cotidiana. Tú cambias, tu mundo cambia, tú mejoras, tu mundo mejora. Gracias.